Bien amigos, tengo el honor de presentar al general Roberto Quiabra, ex ministro de Defensa del gobierno del presidente Toledo. General, muchas gracias por estar en Hora 8. No, al contrario, gracias por la invitación y la oportunidad que me das de hablar a toda tu gran sintonía en el Perú. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Yo voy a decir brevemente pues que los peruanos estamos preocupados por y sobre todo la gente del sur del Perú, por la tremenda penetración económica que hay de Chile en nuestro país, y sobre todo, digamos, en sectores claves, como, digamos, en el sector aéreo, digamos, no sé si he utilizado la palabra más adecuada, digamos, los cielos peruanos en este momento están monopolizados por una empresa chilena. Hay inversiones chilenas en sectores estratégicos de la economía del país, más allá de hablar, digamos, de centros comerciales, de inversión en construcción, qué sé yo. Hay sectores estratégicos de la economía peruana en donde la presencia chilena es preocupante. ¿Qué opina el general Roberto Quiabra de eso antes de entrar en materia? Bueno, en lo primer término tenemos que ver que tenemos una gran deficiencia como país que ya se convierte en la era de la globalización en una gran vulnerabilidad. No tenemos política de Estado. No hay política de Estado energética, alimentaria, ambiental. No se puede considerar ningún área ni ningún recurso como estratégico porque suena a militar y se le tiene que llamar solamente recursos naturales. Efectivamente, hay algo que no se entiende. Se quiere considerar, se quiere hacer creer a la gente que con la globalización ya no existe soberanía en los países, que la globalización en particular de las comunicaciones ha derribado fronteras y los países ya no tienen soberanía. Y eso no es cierto. Los estados siguen teniendo intereses nacionales. La pregunta es, ¿cuáles son los intereses nacionales que tenemos en el Perú? ¿Cuáles son los objetivos nacionales que quisiéramos alcanzar para el bicentenario que es el 2021? No lo dice nadie. No tiene el Perú no tiene ambición, el Perú no tiene un norte, a dónde llegamos. Cada 5 años tenemos que bailar al ritmo que nos tocan. Otra cosa que no entendemos es que los países no tienen amistad sino intereses y que existen las economías no complementarias sino en competencia. ¿Quiénes son, por ejemplo, los principales competidores de los puertos peruanos? Los puertos del sur. ¿Es lógico entonces de que los del sur gestionen nuestros puertos? El Perú es un país marítimo. ¿En qué libro del colegio le enseñan a nuestros chicos? Revisemos, por no ir a todo el Perú, en la costa peruana. Tacna, Hilo, Callao, Chimbote, Paita. Los chicos saben lo que significa ser país marítimo, tener conciencia marítima, lo que es dominio marítimo y poder marítimo, no lo tenemos. Entonces, esa es una deficiencia cuando hablamos de la educación como base de nuestro futuro. Vemos que a nuestros niños les queremos enseñar, porque si a los niños les enseña, esos niños más grandes los van a defender. ¿Cómo puede ser posible que Perú sea un país marítimo y no es dueño de la carga marítima? No tiene embarcaciones de cabotaje, no tiene marina mercante. Se liquidó la marina mercante, ¿no? Y se liquidó Indumil, ¿no? Una empresa militar, industrias militares, ¿no? Es como ENAPU. ENAPU la haces tú una empresa vieja, conflictiva, que no sirve para venderla. Y sin embargo ENAPU en estos momentos ha estado mejor que su competencia Dubai Port en cuanto al trabajo de este año. ¿Ocurrió lo mismo con Indumil, la empresa Indumil igual. La empresa Indumil era una empresa que abastecía a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales de uniformes. Basta con uniformes. Es decir, no teníamos nosotros necesidad de estar importando de fuera. Bastaba dar mano de obra, trabajo, calidad y cubrir necesidades que tenían nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Me parece que en un determinado momento hizo algún tipo de armas pequeñas también, ¿no? La Marina hasta ahora. La Marina. Hace policía, hace pistolas y fusiles de largo alcance. Pero eso no se ha explotado y es algo que se tiene que explotar. Acabamos de ver que UNASUR, que se ha formado bajo el auspicio de Brasil, y hay un consejo de seguridad sudamericano, ellos lo que quieren es potenciar la industria militar en la región para ser independientes de industrias foráneas. Ahora, digamos, y en contraposición a esa falta de, digamos, de visión que tenemos los peruanos, tanto Chile como Ecuador han desarrollado en las últimas décadas ejércitos realmente profesionales. Tengo entendido que Ecuador, por ejemplo, el ejército tiene una importancia
que trasciende el aspecto netamente militar. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas participan también, hacen actividad empresarial. Así es, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, aunque en estos últimos años ha ido perdiendo un poco de protagonismo, efectivamente, participaban en todas las empresas estratégicas, en todas las empresas públicas, como miembros del directorio. Eran hasta dueños de un equipo de fútbol. Eran directorios mixtos, que tienen el Club Nacional, que es un club que le dicen los criollos porque son todos del mismo país y que tienen los aportes de los miembros del ejército. Pero tenemos nosotros que todas las empresas públicas tienen gestión mixta, es decir, civiles y militares, de tal manera de que ahí se han potenciado muy bien y de ahí sacan los recursos para tener unas Fuerzas Armadas que le permitan tener pues una capacidad disuasiva. ¿Por qué en el Perú no se ha seguido, digamos, o no se ha estado vigilante de esas decisiones de alta política de los dos vecinos que tuvimos, con los cuales hemos tenido siempre conflictos? ¿Por qué en el Perú no ha ocurrido eso? Generalmente le echamos la culpa a la subversión. Hay que tener en cuenta que del año 80 hasta el 90 prácticamente el Perú estuvo inmerso en una lucha interna. Y las Fuerzas Armadas dejaron de tener una visión de defender nuestra soberanía, integridad territorial, para enfrentar a un adversario interno. Lo que sucedió es que con el mismo armamento y equipamiento para una guerra externa, la tuvimos que emplear y la desgastamos para un conflicto interno que tiene como base la guerra prolongada, una guerra de desgaste. ¿Cuántos años nos costó? ¿Cuántas vidas? Y enfrentarnos entre peruanos. Eso ha hecho de que la mayoría de las inversiones, aunque pocas, se dieran para los aspectos de orden interno y descuidáramos los aspectos de frente externo. Recién, en el año 2005, se ha hecho un Fondo de Defensa Nacional. La pregunta es, entre el 2005 y hoy día, ¿qué se ha comprado con ese Fondo de Defensa Nacional? De valor, únicamente las 4 fragatas Lupo que la compramos en el año 2004. Durante su gestión como ministro. Durante mi gestión como ministro la compramos 4 fragatas Lupo a Italia. ¿Por qué? ¿Por qué fragatas de tipo Lupo? Porque hay que recordar que hace 50 años el CIMA fabricaba fragatas Lupo. Entonces estas fragatas llegan al Perú y no tienen nada de diferente a las fragatas que tenemos, salvo la tecnología actual, y permiten a los tripulantes familiarizarse rápidamente. A propósito, aprovecho para preguntarle, ¿existe el CIMA, el Servicio Industrial de la Marina? Sí, el CIMA ha crecido notablemente, está muy bien, especialmente CIMA Iquitos, que le da mantenimiento a todas las embarcaciones de los países limítrofes, en particular Colombia. De acuerdo. General, tenemos un pequeño video que voy a pedirles por favor a los chicos de producción que lo podamos visualizar sobre cómo publicita Chile a sus Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el concepto que tiene Chile de sus Fuerzas Armadas y cuál es el concepto que tiene Chile de la paz? Y de eso le vamos a preguntar a usted muchas cosas, general. Adelante, por favor. Una empresa muy especial. Somos la empresa de bienes y servicios más grande del país. Producimos seguridad y defensa, aportando al desarrollo nacional y a la cohesión social. Nos debemos a los accionistas más importantes. Respondemos a los 15 millones de chilenos. Tenemos cobertura nacional y presencia global. Estamos presentes desde Putre hasta el territorio chileno antártico y en más de 26 países. Por eso decimos que nuestra gente es nuestra fuerza. Además realizamos exportaciones no tradicionales. Exportamos paz a otros países. Somos el Ejército de Chile. Esta empresa, para producir más seguridad y defensa, se ha modernizado. Contamos con mayor tecnología y una adecuada estructura, apostando a la calidad por sobre la cantidad. La preparación de nuestra gente es fundamental. Es así como hoy tenemos un creciente número de doctores, magíster y diplomados. En el extranjero tenemos oficiales y suboficiales capacitándose. Con esto, le añadimos valor a la fuerza, la que ponemos al servicio del país. Nuestra proyección internacional se manifiesta trabajando con nuestros vecinos por la integración y la cooperación, marcando presencia en 26 países con nuestros agregados militares y cooperando en las misiones de paz desde hace más de 50 años. Hoy,
Bueno, general, impresionante realmente este despliegue propagandístico publicitario de Chile con operaciones, maniobras les llaman, ¿no es cierto?, en territorios pues que podrían ser un desierto peruano, podrían ser la zona limítrofe con Tacna, ¿no? ¿Por qué se arma Chile? Pues es algo que algunos no entienden aquí, ¿no? Yo pues soy uno de los enemigos de las famosas cuerdas separadas. Hay que tener en cuenta que el Perú tiene un serio problema de falta de definición de límites marítimos con Chile. Hemos tenido que acudir a la Corte de la Haya. ¿Por qué? Porque no quisieron un diálogo bilateral. ¿Y por qué no han querido un diálogo bilateral? No por un simple problema de frontera, sino por la riqueza marina y mineral que tiene ese triángulo que hoy día estamos nosotros pidiendo. Que es gigantesca, según dicen, ¿no? Y que la explota una familia chilena, me parece, ¿no? Hoy día vemos nosotros que las multinacionales y las empresas privadas son las que influyen en la política de los estados. Prácticamente las Fuerzas Armadas y el Estado chileno está defendiendo a esta empresa, que vive de esto. Si esa zona no hubiera sido rica, yo creo que hace rato que seguramente Chile hubiera accedido a una delimitación. ¿Por qué no lo hace? Hace 50 años que está ejerciendo soberanía y jurisdicción sobre esa área que es peruana. Ahora, los peruanos de repente creen que solamente se trata de esa zona. Con su concepto de mar presencial, ejercen soberanía sobre, dentro de las 200 millas de Tacna, Moquegua y Arequipa. Entonces, si reducimos nosotros el tema de lo que está hoy día en discusión en La Haya y espero un fallo el 2012, estamos hablando de 2 departamentos de Lima. O sea, si el Perú pierde, va a perder definitivamente 2 departamentos de Lima que hoy, durante 50 años, no hemos ejercido su soberanía y jurisdicción. Pregunta, si el fallo sale favorable al Perú, ¿Chile va a cumplir el fallo? Entonces la respuesta es la siguiente: comportamiento histórico. Aquel que no es un buen pagador, el banco le da un crédito. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de Chile? No, ¿Cuál fue su comportamiento en la guerra de las Malvinas? ¿Cuál fue su apoyo que le dio a Gran Bretaña en contra de su vecino Argentina, a pesar de que había una seguridad colectiva siendo, donde un Estado... siendo garante en el conflicto con el del Ecuador, 95. del 95. ¿Cuál fue su posición como país garante? Vendiéndole armas al Ecuador, siendo país garante. Entonces, ese es su comportamiento. Hoy en día... Finalmente hay temas pendientes en el Tratado del 29 que Chile todavía no ha cumplido, ¿no? Creo que ahí no se hizo bien en los años 91, 92, donde dicen que se dio por finalizado el artículo 5 del tratado que habría que revisar. Pero acá hay algo muy importante. Cuando algunos en el Perú dicen, ¿por qué usted considera de que Chile se está armando contra el Perú? Entonces le vamos a hacer una recordación muy rápida. Están adquiriendo F-16 de largo alcance. Significa que ya no solamente llegan hasta La Joya, sino pueden llegar hasta Lima. Nos envía un espía aéreo. Hacen el ejercicio Salitre 009, donde la hipótesis es contra un país del norte que incumple los tratados internacionales. Y hace poco hemos visto cómo tienen una réplica de la base La Joya en Tarapacá. La pregunta es, ¿contra quién es? Los peruanos no podemos ser tan inocentes de no darnos cuenta que es contra nosotros. Pregunta, si el fallo, como todos o la gran mayoría de los peruanos quiere, sale a favor del Perú, ¿cuál va a ser el efecto psicológico en la población chilena? ¿Qué le van a decir? ¿Para qué hemos comprado tanto? ¿Para que el Perú, que no tiene nada, nos gane? ¿Cuáles serán los titulares de los diarios peruanos al día siguiente si ganamos nosotros? Lo derrotamos, le ganamos. ¿Cuáles serán los titulares en los diarios chilenos? Ese es algo que no se está bien. Hace muy poco había una encuesta. El 75% dice que no se debe cumplir el fallo, los chilenos sí que les sale verso. Efectivamente, eso es lo que piensa la población chilena. 75% mediante una encuesta en Chile sostiene que no se deben acatar esos fallos. Así es. Me hace seña, general Quiabra, vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Estamos con el general Roberto Quiabra, ex ministro de Defensa. No se vayan, esto es Hora 8 para todo el Perú. Un diálogo bilateral. ¿Y por qué no han querido un diálogo bilateral? No por un simple problema de frontera, sino por la riqueza marina y mineral que tiene ese triángulo que hoy día estamos nosotros pidiendo. Que es gigantesca, según dicen, ¿no? Y que la explota una familia chilena, me parece, ¿no? Hoy día vemos nosotros que las multinacionales y las empresas privadas son las que influyen en la política de los estados. Prácticamente las Fuerzas Armadas y el Estado chileno está defendiendo a esta empresa, que vive de esto. Si esa zona no hubiera sido rica, yo creo que hace rato que seguramente Chile hubiera accedido a una delimitación. ¿Por qué no lo hace? Hace 50 años que está ejerciendo soberanía y jurisdicción sobre esa área que es peruana. Ahora, los peruanos de repente creen que solamente se trata de esa zona.
con su concepto de mar presencial, ejercen soberanía sobre, dentro de las 200 millas de Tacna, Moquegua y Arequipa. Entonces, si reducimos nosotros el tema de lo que está hoy día en discusión en La Haya y espera un fallo el 2012, estamos hablando de 2 departamentos de Lima. O sea, si el Perú pierde, va a perder definitivamente 2 departamentos de Lima que hoy, durante 50 años, no hemos ejercido su soberanía y jurisdicción. Pregunta: si el fallo sale favorable al Perú, ¿Chile va a cumplir el fallo? Entonces la respuesta es la siguiente: comportamiento histórico. Aquel que no es un buen pagador, el banco le da un crédito. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de Chile? ¿Cuál fue su comportamiento en la guerra de las Malvinas? ¿Cuál fue su apoyo que le dio a Gran Bretaña en contra de su vecino Argentina, a pesar de que había una seguridad colectiva donde un Estado... siendo garante en el conflicto con el Ecuador, 95. Del 95. ¿Cuál fue su posición como país garante? Vendiéndole armas al Ecuador, siendo país garante. Entonces, ese es su comportamiento. Hoy en día... Finalmente hay temas pendientes en el Tratado del 29 que Chile todavía no ha cumplido, ¿no? Creo que ahí no se hizo bien en los años 91, 92, donde dicen que se dio por finalizado el artículo 5 del tratado, que habría que revisar. Pero acá hay algo muy importante. Cuando algunos en el Perú dicen, ¿por qué usted considera de que Chile se está armando contra el Perú? Entonces le vamos a hacer una recordación muy rápida. Están adquiriendo F-16 de largo alcance. Significa que ya no solamente llegan hasta La Joya, sino pueden llegar hasta Lima. Nos envía un espía aéreo. Hacen el ejercicio Salitre 009, donde la hipótesis es contra un país del norte que incumple los tratados internacionales. Y hace poco hemos visto cómo tienen una réplica de la base La Joya en Tarapacá. La pregunta es, ¿contra quién es? Los peruanos no podemos ser tan inocentes de no darnos cuenta que es contra nosotros. Pregunta: si el fallo, como todos o la gran mayoría de los peruanos quiere, sale a favor del Perú, ¿cuál va a ser el efecto psicológico en la población chilena? ¿Qué le van a decir? Trabajando con nuestros vecinos por la integración y la cooperación, marcando presencia en 26 países con nuestros agregados militares y cooperando en las misiones de paz desde hace más de 50 años. Hoy... Bueno, general, impresionante realmente este despliegue propagandístico publicitario de Chile con operaciones, maniobras les llaman, ¿no es cierto?, en territorios pues que podrían ser un desierto peruano, podrían ser la zona limítrofe con Tacna, ¿no? ¿Por qué se arma Chile? Pues es algo que algunos no entienden aquí, ¿no? Yo pues soy uno de los enemigos de las famosas cuerdas separadas. Hay que tener en cuenta que el Perú tiene un serio problema de falta de definición de límites marítimos con Chile. Hemos tenido que acudir a la Corte de La Haya. ¿Por qué? Porque no quisieron un diálogo bilateral. ¿Y por qué no han querido un diálogo bilateral? No por un simple problema de frontera, sino por la riqueza marina y mineral que tiene ese triángulo que hoy día estamos nosotros pidiendo. Que es gigantesca, según dicen, ¿no? Y que la explota una familia chilena, me parece, ¿no? Hoy día vemos nosotros que las multinacionales y las empresas privadas son las que influyen en la política de los estados. Prácticamente las Fuerzas Armadas y el Estado chileno está defendiendo a esta empresa, que vive de esto. Si esa zona no hubiera sido rica, yo creo que hace rato seguramente Chile hubiera accedido a una delimitación. ¿Por qué no lo hace? Hace 50 años que está ejerciendo soberanía y jurisdicción sobre esa área que es peruana. Ahora, los peruanos de repente creen que solamente se trata de esa zona. Con su concepto de mar presencial, ejercen soberanía sobre, dentro de las 200 millas de Tacna, Moquegua y Arequipa. Entonces, si reducimos nosotros el tema de lo que está hoy día en discusión en La Haya y espera un fallo el 2012, estamos hablando de 2 departamentos de Lima. O sea, si el Perú pierde, va a perder definitivamente 2 departamentos de Lima que hoy, durante 50 años, no hemos ejercido su soberanía y jurisdicción. Pregunta: si el fallo sale favorable al Perú, ¿Chile va a cumplir el fallo? Entonces la respuesta es la siguiente: comportamiento histórico. Aquel que no es un buen pagador, el banco le da un crédito. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de Chile? ¿Cuál fue su comportamiento en la guerra de las Malvinas? ¿Cuál fue su apoyo que le dio a Gran Bretaña en contra de su vecino Argentina, a pesar de que había una seguridad colectiva donde un Estado... siendo garante en el conflicto con el del Ecuador, 95. del 95. ¿Cuál fue su posición como país garante?
vendiéndole armas al Ecuador siendo país garante. Entonces, ese es su comportamiento. Hoy en día... Finalmente hay temas pendientes en el Tratado del 29 que Chile todavía no ha cumplido, ¿no? Creo que ahí no se hizo bien en los años 91, 92, donde dicen que se dio por finalizado el artículo 5 del tratado, que UNASUR, que se ha formado bajo el auspicio de Brasil, y hay un consejo de seguridad sudamericano. Ellos lo que quieren es potenciar la industria militar en la región para ser independientes de industrias foráneas. Ahora, digamos, y en contraposición a esa falta de, digamos, de visión que tenemos los peruanos, tanto Chile como Ecuador han desarrollado en las últimas décadas ejércitos realmente profesionales. Tengo entendido que Ecuador, por ejemplo, el ejército tiene una importancia que trasciende el aspecto netamente militar. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas participan también, hacen actividad empresarial. Así es, las Fuerzas Armadas ecuatorianas, aunque en estos últimos años ha ido perdiendo un poco de protagonismo, efectivamente, participaban en todas las empresas estratégicas, en todas las empresas públicas, como miembros del directorio. Eran hasta dueños de un equipo de fútbol. Eran directorios mixtos, que tienen el Club Nacional, que es un club que le dicen los criollos porque son todos del mismo país, y que tienen los aportes de los miembros del ejército. Pero tenemos nosotros que todas las empresas públicas tienen gestión mixta, es decir, civiles y militares, de tal manera de que ahí se han potenciado muy bien y de ahí sacan los recursos para tener unas fuerzas armadas que le permitan tener pues una capacidad disuasiva. ¿Por qué en el Perú no se ha seguido, digamos, o no se ha estado vigilante de esas decisiones de alta política de los dos vecinos que tuvimos, con los cuales hemos tenido siempre conflictos? ¿Por qué en el Perú no ha ocurrido eso? Generalmente le echamos la culpa a la subversión. Hay que tener en cuenta que el año 80 hasta el 90 prácticamente el Perú estuvo inmerso en una lucha interna. Y las Fuerzas Armadas dejaron de tener una visión de defender nuestra soberanía, integridad territorial, para enfrentar a un adversario interno. Lo que sucedió es que con el mismo armamento y equipamiento para una guerra externa, la tuvimos que emplear y la desgastamos para un conflicto interno que tiene como base la guerra prolongada, una guerra de desgaste. ¿Cuántos años nos costó? ¿Cuántas vidas? Y enfrentarnos entre peruanos. Eso ha hecho de que la mayoría de las inversiones, aunque pocas, se dieran para los aspectos de orden interno y descuidáramos los aspectos de frente externo. Recién, en el año 2005, se ha hecho un Fondo de Defensa Nacional. La pregunta es, entre el 2005 y hoy día, ¿qué se ha comprado con ese Fondo de Defensa Nacional? De valor, únicamente las 4 fragatas Lupo que la compramos en el año 2004. Durante su gestión como ministro. Durante mi gestión como ministro la compramos 4 fragatas Lupo a Italia. ¿Por qué? ¿Por qué fragatas de tipo Lupo? Porque hay que recordar que hace 50 años el CIMA fabricaba fragatas Lupo. Entonces estas fragatas llegan al Perú y no tienen nada de diferente a las fragatas que tenemos, salvo la tecnología actual, y permiten a los tripulantes familiarizarse rápidamente. A propósito, aprovecho para preguntarle, ¿existe el CIMA, el Servicio Industrial de la Marina? Sí, el CIMA ha crecido notablemente, está muy bien, especialmente CIMA y Quito. Es así como hoy tenemos un creciente número de doctores, magíster y diplomados. En el extranjero tenemos oficiales y suboficiales capacitándose. Con esto, le añadimos valor a la fuerza, la que ponemos al servicio del país. Nuestra proyección internacional se manifiesta trabajando con nuestros vecinos por la integración y la cooperación, marcando presencia en 26 países con nuestros agregados militares y cooperando en las misiones de paz desde hace más de 50 años. Hoy. Bueno, general, impresionante realmente este despliegue propagandístico publicitario de Chile con operaciones, maniobras les llaman, ¿no es cierto?, en territorios pues que podrían ser un desierto peruano, podrían ser la zona limítrofe con Tacna, ¿no? ¿Por qué se arma Chile? Pues es algo que algunos no entienden aquí, ¿no? Yo pues soy uno de los enemigos de las famosas cuerdas separadas. Hay que tener en cuenta que el Perú tiene un serio problema de falta de definición de límites marítimos con Chile. Hemos tenido que acudir a la Corte de la Haya. ¿Por qué? Porque no quisieron un diálogo bilateral. ¿Y por qué no han querido un diálogo bilateral? No por un simple problema de frontera, sino por la riqueza marina y mineral que tiene ese triángulo que hoy día estamos nosotros pidiendo. Que es gigantesca, según dicen, ¿no? Y que la explota una familia chilena, me parece, ¿no? Hoy día vemos nosotros que las multinacionales y las empresas privadas son las que influyen en la política de los estados. Prácticamente las Fuerzas Armadas y el Estado chileno está defendiendo a esta empresa, que vive de esto.
Si esa zona no hubiera sido rica, yo creo que hace rato seguramente Chile hubiera accedido a una delimitación. ¿Por qué no lo hace? Hace 50 años que está ejerciendo soberanía y jurisdicción sobre esa área que es peruana. Ahora, los peruanos de repente creen que solamente se trata de esa zona. Con su concepto de mar presencial, ejercen soberanía sobre, dentro de las 200 millas de Tacna, Moquegua y Arequipa. Entonces, si reducimos nosotros el tema de lo que está hoy día en discusión en La Haya y espero un fallo en el 2012, estamos hablando de 2 departamentos de Lima. O sea, si el Perú pierde, va a perder definitivamente 2 departamentos de Lima que hoy, durante 50 años, no hemos ejercido su soberanía y jurisdicción. Pregunta, si el fallo sale favorable al Perú, ¿Chile va a cumplir el fallo? Entonces la respuesta es la siguiente: comportamiento histórico. Aquel que no es un buen pagador, el banco le da un crédito. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de Chile? No, el tratado ¿Cuál fue su comportamiento en la guerra de las Malvinas? ¿Cuál fue su apoyo que le dio a Gran Bretaña en contra de su vecino Argentina, a pesar de que había una seguridad colectiva donde un Estado... siendo garante en el conflicto con el